Bueno, le decía que Rusia avanza en su asedio en el sur y este de Ucrania. Las fuerzas enviadas por el señor Putin han endurecido los bombardeos en las zonas costeras y en el este del país cuando se cumple pues ya el octavo día de invasión lanzada por el Kremlin. El ejército ruso ha entrado ya en la ciudad portuaria de Gerson, punto estratégico en la desembocadura del río Dnipro, cerca del Mar Negro, y avanza hacia Zaporilla, más en el interior del país y cerca de donde se encuentra una importante central nuclear. Las informaciones sobre si Rusia se ha hecho con el control total de la ciudad son contradictorias. Su pérdida, que es la primera de una gran ciudad, sería un gran golpe para Ucrania, no solo económico. La captura de Gerson puede dar a Putin otra lanzadera para atacar Odessa, en cuyas aguas del Mar Negro se han concentrado un buen número de buques de guerra rusos. Se teme que puedan lanzar una operación de invasión anfibia. Las tropas de Putin endurecen también su asedio a Mariupol, una geoestratégica ciudad en el mar de Azov. Durante 7 días han estado destruyendo las infraestructuras básicas. Ya no hay luz ni calefacción, continúa el frío allá en Ucrania. El Kremlin busca capturarla para cerrar un corredor desde la península ucrania de Crimea, que recuerde Moscú se anexó e invadió, o invadió y anexó, como quiera, ilegalmente en el 2014 hasta el Donbass. Están cortando los suministros de comida en un bloqueo que recuerda al de Leningrado. Bueno, las tropas rusas se dirigen también desde Crimea hacia Mykolaiv. En fin, este es el avance de las tropas rusas, pero continúa la resistencia de los ucranios comandados por el presidente de aquella nación que ya se ha convertido en una especie de héroe a nivel mundial. Vamos a platicar con Olga Kovtun. Ella es periodista ucraniana. Ella se encuentra en Georgia, en la ciudad de Tiflis. Me dijiste, Olga, te saludo con mucho gusto y con enorme gratitud. Te estamos viendo y escuchando desde Georgia. Gracias, Olga. ¿Qué sería tu primera reflexión como una especie de parte de guerra en este octavo día de invasión de las fuerzas rusas a Ucrania? Adelante. Hola, mucho gusto igualmente. Bueno, más que todo quiero decir que sí, los ucranianos están combatiendo con todas sus fuerzas. Esto ya se ha convertido en una guerra popular cuando Ucrania ahora está como en un organismo único donde hay ejército, hay voluntarios, hay aún gente refugiada, está ayudando de toda la manera posible con los medicamentos, productos, tratando de ayudar a los más frágiles. Y el día de hoy ha demostrado que el ejército ruso ya está medio quebrado porque Putin quería demostrarlo como una potencia mundial súper fuerte, pero lo que vemos ahora es que ya están bastante desequilibrados, que las tropas ucranianas ya empezaron a contraavanzar para recuperar las ciudades que antes han sido ocupadas, como la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, que ha sido bombardeada brutalmente en los últimos 2-3 días. Hay ciudades que sí ya están a borde de una catástrofe humanitaria, como Gerson, como Volnovakha, porque la gente no puede casi sobrevivir. Hay miles de personas que están cerradas en las ciudades ocupadas con niños pequeños porque no hay luz, no hay comida y necesitan alguna posibilidad de salir. Por eso es importante ahora nuestra demanda a las organizaciones internacionales para que hagan algo más. Necesitamos más presión hacia Rusia como país que ahora ya se está convirtiendo en el símbolo del fascismo del siglo XXI, porque lo que vemos aquí son ataques misiles que siguen cada día y día en Ucrania, sobre todo en las partes residenciales, en Chernihiv, una ciudad histórica muy famosa en Ucrania, que no está muy lejos de Kiev. Las casas de gente civil han sido bombardeadas hoy.
Kharkiv, la ciudad más grande en el este, sigue siendo bombardeada por los cohetes rusos. Hoy mismo, hace unos minutos, vi un nuevo cohete que cayó en los edificios residenciales. Por eso lo que Ucrania, nuestro gobierno y los ucranianos que estamos por todo el mundo ahora queremos que todo el mundo sepa que esto ya no es ningún conflicto o crisis entre solo Ucrania o Rusia, sino es algo que impacta a toda Europa y a todo el mundo y ya va a haber consecuencias para muchos países, sobre todo para los mismos rusos que ahora ya sufren los primeros efectos de las sanciones impuestas por la EU y otros países. La sociedad está ya medio caótica en Rusia porque, bueno, sabemos que la propaganda rusa no permite que la gente en Rusia sepa cuáles son las pérdidas verdaderas que sufre el ejército ruso en Ucrania. Están bloqueados los YouTube, los Facebook, las cuentas que usamos todos nosotros en el mundo libre, digamos. Y también hay colas en los bancomatos, o sea, las sanciones económicas ya están funcionando y los rusos, aunque no están bajo los ataques misiles como los ucranianos, ahora ya están entendiendo que lo que hace su presidente le está afectando a ellos también. Y lo que les gritan todos los ucranianos en este momento es que salgan a las calles, que salgan a protestar, que apoyen a Navalny, que desde su prisión dice que rusos tienen que hacer algo. Su equipo ya ha dicho que los rusos tienen que salir a las calles a protestar porque esto ya es una guerra que afecta a todo el mundo. Por eso vamos a ver si va a funcionar o no, pero ahora los que tienen que decirle stop a Putin son los mismos rusos, porque ya vemos que aunque Ucrania está combatiendo y todo el mundo civilizado nos apoya como pueden, con armas, ayuda humanitaria, etcétera, si los mismos rusos no van a hacer nada, va a haber consecuencias peores. No sabemos, porque Putin está capaz de todo, es un loco psicópata ahora. Oye, Olga, ¿qué saben ustedes del apoyo que en estos momentos tiene Vladimir Putin de su población? ¿Qué porcentaje está a favor de esta invasión? De los rusos de Rusia, pues, los rusos en Rusia. Sí, pues justo hoy estaba viendo las estadísticas y no son muy buenas, demuestran que 50% de la población rusa apoya a Putin ahora. Y la otra no, la otra parte no. Sí, la otra parte es principalmente gente que no apoya a Putin, que algunos, los más valientes, salen a protestar, aunque saben que los van a llevar a la prisión por 15 días como mínimo. Y ahora Rusia han dicho el gobierno que 15 años de prisión para cualquier ruso que va a protestar contra esto. Así es. Así es. Oye, y desde tu perspectiva y como ucraniana y como periodista ucraniana, como analista, ¿cuál sería el fondo de esta invasión y de este apetito expansionista del señor Vladimir Putin? Porque dicen, bueno, pues es un hombre que lo que busca es volver a lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bueno, 14 provincias que ahora ya son países independientes, con excepción de Bielorrusia, que es un aliado incondicional del señor Vladimir Putin. Pero bueno, te vas después a la geografía y están ya naciones como Rumania, como Hungría, como Eslovaquia, como Polonia, Moldavia, que es un país neutral, las demás sí son miembros de la OTAN, y Bielorrusia, que es un aliado incondicional de Putin. ¿Hacia dónde más se puede expandir el señor Vladimir Putin en estas ansias de líder y de dictador genocida? Y finalmente, aparte de lo económico, ¿cómo se insertaría esta decisión brutal de un solo hombre, como tú bien dices, un psicópata y un sociópata en la geopolítica mundial? Bueno, pues esto sí es una cuestión muy profunda. La verdad que creo que Dame tu respuesta, Olga, dame tu respuesta
después de 3 minutos, porque tenemos que hacer una pausa. Estoy platicando con Olga Kovtun. Ella es periodista ucraniana. Bueno, regresamos a platicar con la periodista ucraniana Olga Kovtun. Olga, muchas gracias. Decíamos antes de la pausa que independientemente de los avances que están teniendo las tropas rusas en ciudades clave de Ucrania, empezando por la capital Kiev, a la que todavía no logran tomar afortunadamente, el Kremlin se está encontrando, tú decías o iniciabas tu despacho así, decías, el Kremlin se está encontrando con una resistencia mucho más dura de lo que esperaba y se ha topado pues también con la condena al ataque prácticamente unánime de la comunidad internacional, y este conflicto ha generado pues también ya 1 millón de refugiados que básicamente han llegado a Rumania y Polonia principalmente, y sigue pues este éxodo de ucranianos hacia sus vecinos. También comentabas, y muy interesante, Olga, y yo te pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la ambición de poder y por dinero de este zar del siglo XXI que ya pues más bien se conoce como el Hitler del siglo XXI, Vladimir Putin? Porque, por ejemplo, ves este voto ayer en Naciones Unidas, en donde la mayoría de los países reprueban la invasión de Rusia a Ucrania, salvo estos aliados que tiene el señor Putin, como Siria, como Corea del Norte, como Bielorrusia y Eritrea, que votaron a favor de la invasión. Pero bueno, todos estos organismos internacionales pues prácticamente no sirven para nada, simplemente condenan y condenan y condenan, y se van al podio de Naciones Unidas y hablan y enfáticamente dicen que, y amenazan al señor Putin y a Rusia si no termina con esta invasión. En fin, eso es nada más retórica, pero en la práctica, ¿hasta dónde crees que pueda llegar esta guerra que inicia el señor Putin con Ucrania y evitar que se convierta en un conflicto mundial en donde se enfrenten 2 potencias nucleares, principalmente Rusia y Estados Unidos, lo cual sería gravísimo? Pero como también tú señalabas al empezar con tu reflexión, estamos, el mundo, imagínate nada más cómo es que la raza humana, cómo es que casi 8,000 millones de personas en este planeta dejan que un psicópata y un sociópata decida lo que pudiera pasar con el resto del planeta. Adelante, Olga. Sí, muy buenos puntos estás haciendo tú. Estoy completamente de acuerdo que es un peligro total el que vimos ahora, que no solo tiene que ver con Ucrania y Europa, sino que va a afectar a todo el mundo. En cuanto a Putin, en Ucrania todos sabemos que en una de sus entrevistas antiguas ha dicho que, en su opinión, la caída de la Unión Soviética ha sido la tragedia más grande del siglo pasado. Por eso todo lo que está haciendo ahora es tratar de convertirse en el nuevo zar del siglo XXI y acumular más fuerzas y más territorios. Él no necesita a Ucrania y el pueblo ucraniano, necesita nuestro territorio nada más, y tiene mucho odio hacia la identidad ucraniana como tal, como lo ha hecho Stalin con la hambruna que nos hizo en los años 30 para destruir la fuerza ucraniana. Lo mismo está haciendo Putin, pero con los misiles, ataques de tierra y los bombardeos que están por todos los lugares ahora mismo. El peligro es tan grande que en Ucrania ya muchos expertos hablan que, aunque no es oficialmente, pero prácticamente ya estamos en alguna fase primera de la Tercera Guerra Mundial, porque vemos que Ucrania necesita ayuda del extranjero, necesitamos armamentos, necesitamos ayuda humanitaria,
porque aunque Ucrania está combatiendo duramente, lo van a hacer hasta el último suspiro, no solo el ejército, sino la gente común que sale a las calles a protestar, aún no teniendo armas, cantan himnos, tratan tratan de parar a las tropas rusas y los tanques que están invadiendo sus ciudades. Muchos civiles están muriendo, niños pequeños, encerrados en los sótanos que no pueden salir, y si salen en las ciudades ocupadas, mueren por la culpa de los soldados rusos. Y esto ya es una catástrofe, y Putin lo que sí quiere hacer es destruir a Ucrania, que haya, bueno, su más grande fantasía es que haya capitulación de Ucrania, y para después poder avanzar hasta Polonia, países bálticos, Rumania. Ya vemos en las últimas noticias que ya están amenazando a los barcos de Rumania en el Mar Negro, por ejemplo. Hay amenazas a Suecia y Finlandia, a los países escandinavos. Por eso esto ya es una amenaza muy fuerte y abierta hacia toda Europa. Y claro que esa batalla entre Rusia y Estados Unidos existe históricamente, pero lo que vemos ahora es que Putin ya es absolutamente incontrolable, y yo creo que aún su círculo más cercano, aunque si él esté en un búnker ahora mismo, tiene un solo círculo muy limitado de la gente que puede estar con él. Ni siquiera ellos pueden saber todos sus planes. Por eso el mundo debe prepararse para cualquier escenario posible, aún lo más peor, porque las amenazas nucleares no es una broma. Así es, y esto... No, adelante, dime. Y creo que la ayuda que necesita Ucrania ahora, que le pedimos a OTAN que cierren el espacio aéreo, que los países socios que nos apoyan nos ayuden con las armas en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en otros países. Bueno, esto ya está convirtiéndose en una guerra entre el mundo civilizado y la Rusia aislada. Oye, pero esta mañana leía en algún editorial bien interesante 4 opciones, que son las únicas 4 opciones que puede haber en este conflicto. Primero, si el señor Zelensky resiste, como lo está haciendo, bueno, pues el señor Vladimir Putin pues no podrá jamás declararse ganador de esta invasión a Ucrania. Si por cualquier circunstancia, y ojalá que no sea, logra aprender o matar al presidente ucranio, se antoja prácticamente imposible que se pueda imponer a un títere del señor Putin, como sucede con el dictador de Bielorrusia, y menos pues citar a unas elecciones fraudulentas para finalmente dejar a un incondicional del señor Vladimir Putin. Y en tercer lugar, bueno, pues sería la posibilidad de que el señor Putin, en medio de esta frustración y enojo, porque la invasión él pensaba que iba a ser muy corta y la rendición de los ucranios y del presidente inmediata no está siendo así, como estamos lidiando con una persona que no está bien de sus facultades mentales, y esto es algo muy importante que hay que señalar, pues pudiera optar por lanzar, dicen, una ojiva nuclear no muy letal, imagínate lo que están diciendo, no muy letal, pero esto podría definitivamente desencadenar un conflicto a nivel mundial. Y la cuarta opción, y la más difícil, es que el señor Vladimir Putin pudiera aceptar su derrota. En fin, son escenarios por donde tú lo veas, Olga, pues muy delicados, y ninguno de ellos invitan al optimismo, al menos en el muy corto plazo. Sí, exactamente. Yo creo que todos los escenarios habrían sido posibles de ciertas circunstancias, pero
Por ejemplo, el escenario que tuvieron para implementar un gobierno suyo en Kiev, matando al presidente Zelensky, esto es algo que sí tenían en mente seguramente en Kremlin, porque nuestro gobierno lo ha dicho abiertamente, que si Rusia va a ocupar Kiev, quieren destruir nuestro gobierno como tal y imponer una figura suya prorrusa, que hasta ayer ya han dicho que podría ser Yanukovych, el presidente que salió del país en el 2014, que esto ya puede ser un signo de que el plan no ha ido según el plan, porque a Yanukovych nadie lo puede aceptar. Aquí ya es una figura del pasado. Pero bueno, eso yo tengo muchas dudas que podría pasar porque ya vemos que la resistencia es muy fuerte y creo que el mismo Putin no pensaba que esto va a ser tan difícil. Él seguramente creía que va a poder ocupar a Kiev en uno. Pero el pronóstico de que Putin pueda avanzar con más amenazas nucleares es si esto es verdad. Esto no hay que tener miedo a decir abiertamente que el peligro existe. Por esto todos los estados que apoyan a Ucrania tienen que actuar y lo más pronto posible. El escenario de la derrota, pues claro que sería lo mejor para todo el mundo que Rusia acepte su derrota y que las tropas vayan a Rusia y que dejen a Ucrania en paz y que Rusia pague las reparaciones por todos los daños que han hecho a nuestro país. Y puede ser que estamos cerca de la derrota de Rusia porque, por ejemplo, el 4 de marzo, Putin quiere implementar la ley marcial en Rusia. En toda Rusia, o sea, necesita fuerzas porque están perdiendo. Bueno, regresamos con la periodista ucraniana Olga Kovtun. Ella se encuentra en Georgia. Gracias, Olga. Mencionabas esto y están llegando pues muchas preguntas del auditorio. Decías que mañana 4 de marzo Vladimir Putin quiere imponer la ley marcial en toda Rusia. Sí. Se espera que va a ser el 4 de marzo y lo que quiere hacer es que están perdiendo muchas fuerzas en Ucrania, lo están ocultando de su población para que no sepan cómo va la operación de la denazificación aquí en Ucrania, pero según nuestras fuentes ucranianas ya hay 8 o 10 miles de soldados muertos en Ucrania. Y en Rusia recién ayer han dicho que, bueno, sí, hay unos muertos, pero un par de cientos, lo que no es verdad absolutamente. Y sí, habrá ley marcial en Rusia, significaría que los rusos, hombres entre 18 y 60 años, no podrán salir no solo de su país, sino de su región administrativa. O sea, quieren acumular más y más gente para que vayan a Ucrania a combatir con el enemigo invisible y bueno, hacer lo que hacen. Eso es lo peor para Ucrania porque necesitamos mucha fuerza para resistir ante tal cantidad de tropas del ocupante. Y también significaría que pueda haber crisis en Ucrania, en Rusia, si la gente sale a las calles a protestar y apoyar a Navalny y apoyar a toda cualquier persona que está en su mente y que no quieren guerra y salgan a protestar, eso sería bien. Pero según las encuestas vemos que la mitad de los rusos apoya a Putin, por eso no se sabe qué va a pasar. Obviamente van a protestar, pero ¿qué cantidad? No se sabe. ¿Tú crees, como ucraniana, conociendo pues a los desplantes, la ambición por el poder y el dinero del señor Putin, que estaría al día de hoy, después de 8 días de la invasión, pero con esta resistencia de los ucranios, de los militares, del presidente Zelensky, que esté considerando la posibilidad de una derrota y la unión de todos los aliados de Ucrania, le hace países europeos y Estados Unidos, OTAN, etcétera, y que pudiera, pues al día de hoy, ya no descartar una acción militar
de los aliados de Ucrania en territorio ruso, o es algo que hasta el día de hoy o al día de hoy se antoja todavía imposible? Pues la verdad no puedo decir que va a pasar en una semana o en un mes, porque todo se está desarrollándose muy rápido, hay con consecuencias inesperadas para Rusia y algunas para Ucrania y Europa, pero lo que pide el gobierno ucraniano ahora y el pueblo ucraniano, o sea, no queremos guerra en el territorio de Rusia, lo que queremos es ayuda y protección en el territorio de Ucrania, para proteger nuestro cielo, para que no haya tantos ataques misiles, porque eso no lo podemos controlar, muere mucha gente civil cada día y eso es lo peor, porque en la tierra nuestro ejército puede hacer todo, pero con el aire muere gente civil y no lo podemos controlar. Por eso lo que le pedimos principalmente es más armas para el ejército ucraniano y la posibilidad de que la OTAN nos pueda cubrir el cielo, lo que les daría más posibilidades a nuestro ejército a centralizarse en la eliminación del enemigo. Y esto es lo principal porque puede ayudar a salvar miles y miles de vidas de gente que muera bajo los bombardeos. Esto parece para mí un poco surrealista, incluso lo que estoy diciendo ahora, porque hace una semana Ucrania, capital de Kiev, de donde yo vengo, han sido como cualquier ciudad en Europa, con gente viviendo sus vidas, con sus trabajos, cafés, escuelas, teatros, y aunque escuchábamos de la posible invasión de Rusia, hasta el día 24 todos vivían su vida normal, no hubo ni pánico, ni histeria, ni nada. Y de repente ahora en todas nuestras ciudades están bajo ataques misiles y mis amigos y mis padres están ahí y yo no puedo hacer casi nada. Oye, ¿crees que el señor Putin, dentro de su locura y su estupidez, pueda verse presionado por el rechazo que pudiera aumentar en Rusia de los rusos contra su propio presidente, pues para suspender la invasión? La verdad que esto sería lo mejor, porque ahora la posibilidad de parar a Putin de sus acciones lo tienen los mismos rusos, porque este es su presidente, seguramente está en su territorio, no se sabe dónde, pero sí está en Rusia. Y son millones de personas. Sí, claro, y si van a protestar, la policía rusa se comporta brutalmente con cualquier ruso que sale a protestar, y para eso hay que tener mucha valentía para ir a protestar en Rusia. Ya hemos visto ayer que se llevaron a la policía a una mujer con 3 niños que salieron a protestar y los llevaron a ellos también. Y bueno, vemos que hay mucha crueldad allí en el sistema de Kremlin que tiene impuesto en su país. Pero sí, yo creo que como Ucrania está ahora peleando en unas circunstancias terribles con misiles cayendo en nuestra tierra, los rusos ahora están viviendo sus vidas normales. Claro que con las sanciones está mucho peor económicamente, pero están libres a salir a protestar. Y por eso sería un instrumento real de frenar el movimiento de Putin, es que los rusos vayan a protestar ahora mismo. Oye, bueno, lo cierto es que, y lo están haciendo por esta, pues por esta estrategia del presidente Zelensky y esta valentía de los ucranios y de su ejército. Lo cierto es que mientras más se mueve el señor Putin, pues más se hunde en este pantano de la desgracia que él mismo comenzó a construir hace 8 días con la invasión. Algunos se preguntaban esta mañana, y creo que llegaba desde Alemania o Francia, alguna editorial, en donde se podría explorar, si esto resulta un total fracaso, la posibilidad de que algún comandante del ejército ruso pudiera convencer al señor Putin de que ya declarara totalmente descartada la posibilidad de seguir
avanzando en esta guerra, o incluso muy lejanamente crees que pudiera darse un golpe de Estado para derrocar al señor Putin por parte de algún ala o algún miembro del ejército ruso? Bueno, puedes a veces, bueno, puede sonar como una fantasía, pero yo creo que eso es una de las fantasías de cada ucraniano en este momento, que haya alguien en el círculo cercano de Putin que lo pueda parar. Porque aún con los rusos protestando, sí sería un movimiento fuerte para tener influencia, pero si una persona tal aparece, seguramente va a ser el nuevo héroe de la humanidad. Bueno, quizás después de ese, pero sí. Y es que muchos, bueno, o algunos analistas comparan el inicio de esta invasión de Rusia a Ucrania como los últimos días que vivió Hitler antes de su derrota también como dictador y asesino. El inicio con el final de Adolf Hitler. Es interesante lo que esta mañana publicaban algunos expertos. O sea, empieza mal y se está poniendo peor para el señor Putin. Sí, obviamente Putin está viviendo una situación muy inesperada para él mismo porque todo está ocurriendo, no está ocurriendo según su plan, y por eso vemos que el ejército en su sistema interno ya está medio demoralizado, lo que nos da más posibilidad de protegernos aquí en Ucrania, nuestro ejército, pero igual siguen avanzando tropas nuevas. Pero bueno, esperamos que Ucrania pueda lograr, la victoria que merecemos, que se pueda frenar a Putin. Y ahora a nivel mundial, nuestro, por ejemplo, representante de Ucrania en la ONU lo ha dicho abiertamente, que hizo las paralelas entre Hitler y Putin, que tenemos que pasar a la etapa donde ya muere en el búnker, que eso es lo que todo el mundo está esperando. Bien, Olga, pues yo aprecio muchísimo tu buena disposición para con este espacio de la comunicación en México, y te enviamos un saludo con enorme gratitud, con solidaridad por su valentía, y estaremos muy pendientes, al igual que todo el mundo, de lo que suceda con esta invasión. Y si no...